Hola, qué bendición es poder estar aquí una vez más compartiendo la palabra de vida, compartiendo eso que Dios nos da día con día, algo que puede edificar nuestras vidas. Gracias por acompañarme en este tiempo de a solas con Dios, donde juntos buscamos la voz del Señor, buscamos respuestas a través de su palabra. Y hoy quiero hablarte desde un lugar un poco distinto, no desde una idea de que simplemente estudié, no desde un proceso, no desde un tema que me pareció interesante desarrollar, sino desde una carga que en estos días se me ha metido en el alma y desde ayer me dejó pensando en silencio delante de Dios. Y hoy estaremos hablando bajo el tema ¿estamos pagando el precio del Evangelio? Hay mensajes que uno prepara con orden, con estructura, con palabras que van tomando forma poco a poco, pero hay otros que nacen desde un peso, desde algo que te confronta por dentro, que te incomoda, que te rompe ciertas categorías, que te obliga a detenerte y preguntarte si de verdad entendemos el Evangelio que decimos seguir. Y eso es lo que me pasó ayer. Desde ayer no he podido dejar de pensar en la diferencia tan abismal que existe entre la forma en que muchos de nosotros vivimos la fe y en la forma en que otros creyentes en otras partes del mundo la están sosteniendo en medio del dolor, la persecución y el horror. No he podido dejar de pensar en lo fácil que es acostumbrarnos a un evangelio cómodo, a una fe que cabe dentro de nuestras rutinas, a una espiritualidad que no nos exige demasiado, a una vida cristiana donde todavía seguimos teniendo el control, donde todavía decidimos cuánto obedecemos, cuánto entregamos, cuánto nos rendimos y hasta dónde estamos dispuestos a seguir a Jesús sin que nos incomode demasiado. Y mientras meditaba en todo esto, mi corazón volvía una y otra vez a la misma pregunta: ¿estamos pagando el precio del Evangelio o solo estamos disfrutando de sus beneficios? Porque cuando uno mira las Escrituras, cuando uno contempla la vida de los apóstoles, cuando uno recuerda la iglesia primitiva, se da cuenta de que el Evangelio nunca fue presentado como un camino de comodidad. Fue un camino de entrega, de renuncia, de obediencia, de sufrimiento, de fidelidad hasta las últimas consecuencias. Y mientras aquí muchas veces usamos los ojos para criticarnos, para medirnos, para juzgarnos unos a otros, hay lugares como Kivu, el oriente de Congo, en donde muchos hermanos le están pasando muy mal. En sus miradas quizás no hay un orgullo religioso ni competencia espiritual. Lo que hay es dolor, miedo, trauma, desesperanza. Historias que te rompen, testimonios que te dejan sin palabras. Hay sufrimientos tan profundos que uno no sabe ni cómo acercarse sin temblar. Y entonces, en medio de todo eso, yo empecé a preguntarle al Señor: ¿qué estamos haciendo con el Evangelio que hemos recibido? ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? ¿En qué momento cambiamos el peso de la cruz por la comodidad de una fe sin costo? ¿En qué momento nos acostumbramos tanto a la gracia que dejamos de recordar que hubo hombres y mujeres que abrazaron sabiendo que eso les costaría la vida, abrazaron ese evangelio? Hoy no quiero hablarte desde la superioridad, desde la santidad, quiero hablarte desde la confrontación,
desde quizás el quebranto, desde la necesidad de volver a mirar el Evangelio sin filtros, sin adornos, sin la comodidad con la que tantas veces lo hemos domesticado. Porque quizá una de las preguntas más urgentes que la iglesia necesita volver a hacerse es esta: ¿estamos realmente siguiendo a Cristo? ¿O solo hemos aprendido a convivir con un evangelio que ya no nos cuesta nada? A veces leemos el libro de Hechos con tanta familiaridad que olvidamos el peso real de lo que estamos leyendo. Olvidamos que la iglesia no nació en un ambiente cómodo. La iglesia nació en un escenario inseguro. La iglesia no nació con aplausos, con plataformas o con la aceptación del sistema. La iglesia nació bajo amenaza, persecución, rechazo. Nació en medio de hombres y mujeres que decidieron seguir a Cristo sabiendo que eso podía costarles la libertad, la familia, la reputación y hasta la vida. Esteban fue apedreado por predicar la verdad. Santiago murió a espada por causa de Cristo. Pablo fue azotado, encarcelado, perseguido, rechazado, traicionado y llevado una y otra vez al límite de sus fuerzas. Y aún así ese mismo Pablo pudo decir una frase que nosotros no podemos ni dimensionar. A nosotros nos desarmaría por dentro. Cuando Pablo en Filipenses 1:21 dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, empecé a preguntarme, ¿cómo alguien llega a decir eso? ¿Cómo llega un hombre al punto de mirar la muerte de frente y declarar que morir es ganancia? Solo hay una respuesta: cuando Cristo deja de ser una parte de la vida y se convierte en la vida entera. Pablo no amaba su comodidad más que a Jesús. No amaba su reputación más que a Jesús. No amaba la seguridad más que a su Dios. No amaba su propia vida más que a Dios. Y ahí es donde esto quizás se les va a volver incómodo y confrontante. Porque si somos sinceros, muchos de nosotros sí amamos demasiado nuestra comodidad, nuestro tiempo, nuestra agenda, inclusive nuestras heridas y opiniones. Amamos las excusas, nuestras preferencias. Amamos demasiado la versión de vida que queremos preservar. Y entonces terminamos ofreciéndole a Dios una fe barata, una obediencia parcial, una gratitud intermitente y una devoción que aparece cuando Él responde lo que queremos escuchar, pero se enfría cuando seguirle empieza a costarnos algo. Nos cuesta agradecer y hablamos de cargar una cruz. Porque cuando hablamos de pagar el precio del Evangelio, solemos pensar inmediatamente en martirio, en persecución extrema, en cárceles, en sangre derramada, en escenarios radicales. Y sí, eso aún existe. Eso sigue pasando. No es una historia antigua. No es un capítulo cerrado de la iglesia. No es algo que solo ocurrió en Hechos. Pero incluso antes de llegar a ese punto hay algo que me confrontaba más. A muchos de nosotros nos cuesta hasta pagar con gratitud, con obediencia, con fidelidad en lo pequeño. Nos cuesta orar con constancia. Nos cuesta abrir la Biblia con hambre real. Nos cuesta obedecer cuando la voluntad de Dios toca
lo que no queremos rendir, nos cuesta perdonar, nos cuesta servir si no nos reconocen, nos cuesta congregarnos si estamos cansados, callar el orgullo, matar la carne, soltar hábitos que sabemos que entristecen al Espíritu Santo. Nos cuesta vivir una vida de fe que no sea de lo que nosotros queremos. Vivimos una fe de momentos, una fe sin permanencia, y aún así muchas veces decimos que estamos pagando el precio. Cuando hay lugares donde la gente está entregando literalmente su vida, como lo hicieron la iglesia primitiva, donde hay gente siendo masacrada por un evangelio santo, masacrada por el Dios que aman. Y me preguntaba, ¿cómo vamos a hablar de persecución si todavía no hemos aprendido a morir al yo? ¿Cómo vamos a hablar de entregar la vida a Cristo si todavía nos cuesta entregar nuestros caprichos? ¿Cómo vamos a hablar de fidelidad en la prueba si todavía negociamos la obediencia cuando seguir a Jesús nos incomoda? Es triste darse cuenta que la iglesia cómoda discute mientras la iglesia perseguida sangra. Eso duele profundamente. Qué contraste tan doloroso entre la iglesia perseguida y la iglesia distraída. Entre una iglesia que llora y la iglesia que compite por fama. Entre la iglesia que sobrevive aferrada a un Cristo y la iglesia que vive entretenida en sí misma. Mientras en algunos lugares del mundo hay creyentes que adoran sabiendo que pueden no regresar a casa, que adoran sin libertad, mientras hay madres discipulando a sus hijos bajo amenaza, escondidas, mientras hay hermanos que se congregan en secreto porque una Biblia puede costarles la vida, mientras hay comunidades enteras atravesando violencia, persecución, injusticia, nosotros en muchos contextos seguimos gastando energía en cosas tan pequeñas y superficiales y tan vacías. Hay gente anhelando una Biblia, poderla abrir. ¿Y cuántos de nosotros aún la tenemos empolvando? Tenemos 24 horas de libertad para buscar la presencia de Dios y hay otros que lo hacen a escondidas. Discutimos quién parece más santo, quién ora más bonito, quién tiene la falda más larga, quién se ve más espiritual, quién tiene la doctrina más pura, quién canta mejor, quién predica con más fuego, quién tiene más revelación. Mientras tanto, en otros lugares, el Evangelio no se está discutiendo desde una mesa cómoda. Se está sosteniendo con lágrimas entre ruinas. Se está viviendo entre desplazamientos, traumas, heridas, pérdidas y masacres. Se está abrazando en medio del miedo. Y eso debería de sacudirnos. Porque el problema no es solo que la iglesia está cómoda. El problema es que a veces está tan cómoda que ya ni siquiera se da cuenta de lo dormida que está. Hace meses yo tuve un sueño donde estaba
en el altar de mi iglesia y yo estaba predicando fervientemente acerca de eso, que la iglesia estaba dormida y que el Señor quería moverlos, que el Señor quería que despertaran, que la hora se acercaba. Y me tuvo que traer hasta aquí para yo poder entender lo que sus palabras significaban. Porque mientras el occidente usa los ojos para criticarse, en lugares como en Kivu, la mirada está llena de dolor. Y hay algo que no he podido sacarme del corazón, mientras en muchas partes del mundo solo sabemos competir y juzgarnos unos a otros. Estas personas están muriendo, viendo a sus hijos morir, viendo familias enteras ser desplazadas. Hay miedo, hay trauma. Hay verdaderas preguntas sin respuesta. Y hay testimonios que desgarran a cualquiera. Para los que no saben, yo pertenecía a la Alianza Cristiana y Misionera desde los 14 años. Forjé ahí mucho de lo que hoy en día creo. Y ayer tuve la oportunidad de hablar con una misionera que acompañaba a una mujer sobreviviente de uno de estos ataques de los rebeldes que han llenado de sangre tantas comunidades en África. Y escuchar ese testimonio rompió algo dentro de mí. Esta mujer vio cómo le quitaron la vida a su esposo, vio cómo asesinaron a sus hijos. Y después de haberle arrebatado todo, le lanzaron agua hirviendo sobre su cuerpo y fue violada por más de 20 hombres. Y mientras escuchaba eso, algo de mí no podía dejar de preguntarse: ¿cómo consuelas a alguien que ha vivido un infierno así? ¿Cómo te acercas a un dolor tan profundo sin hablar desde la ligereza? ¿Cómo abrazas una historia así sin usar frases vacías? Sin caer en respuestas rápidas, sin intentar ponerle un moño espiritual a una herida que todavía está sangrando. Porque yo no dudo ni por un segundo que nuestro Dios es poderoso. No dudo que Él sigue siendo refugio. No dudo que Cristo sigue siendo esperanza aún en el lugar más oscuro. No dudo que la última palabra no la tiene el horror, sino el Cordero. No dudo que Dios puede restaurar lo que para nosotros parece irreparable. Pero aún creyendo eso con todo mi corazón, no puedo negar que me parece abrumador. Me parece desgarrador. Me parece santo acercarse a un dolor así con temblor, con cuidado, con lágrimas, sin perder el tacto, sin convertir el sufrimiento ajeno en una consigna religiosa. Y mientras todas estas preguntas vienen a mi mente, el Señor me llevaba una y otra vez a recordar la iglesia primitiva. Me hacía recordar que el cristianismo nunca nació liviano, ligero, que la fe de los primeros discípulos no se conformó en auditorios,
ni en discusiones superficiales, sino en medio de la persecución, escarnio, cárcel, rechazo y sangre. Me hacía recordar que hubo hombres y mujeres que siguieron creyendo mientras enterraban a sus muertos, mientras eran expulsados, mientras eran perseguidos por causa del nombre de Jesús. Y creo que ahí está la confrontación más dura para nosotros, porque a veces hemos romantizado tanto el Evangelio, lo hemos domesticado tanto, lo hemos convertido en algo tan cómodo que olvidamos que hay partes del cuerpo de Cristo que todavía están viviendo una expresión más cruda del Evangelio. Un Evangelio desnudo, sin adornos, sin filtros. Un Evangelio manchado por la sangre de inocentes, sostenido por creyentes que no tienen el privilegio de discutir superficialidades porque están demasiado ocupados sobreviviendo, llorando y aferrándose a Dios con lo poco que les queda. Y entonces me pregunto, ¿qué clase de iglesia estamos siendo nosotros? Si mientras unos claman por sobrevivir, otros seguimos ocupando, midiéndonos entre nosotros. ¿Qué nos pasó? Que aprendimos a usar los ojos más para señalar que para llorar con el que sufre. ¿Qué nos pasó que tenemos tanta energía para juzgar la apariencia del hermano, pero tan poca carga por la iglesia perseguida? ¿Qué nos pasó? Que nos importa más quién trae la falda más larga, quién luce más ungido. Mientras comunidades enteras claman misericordia en medio de la violencia. Tal vez una de las cosas que más necesita la iglesia de hoy no es parecer más espiritual. Es volver al altar, es volver a tener el corazón quebrantado, es volver a sentir el peso del dolor ajeno, es volver a mirar al cuerpo de Cristo como un solo cuerpo, es volver a entender que mientras una parte sufre, todas deberían sufrir con ellas, es dejar de usar nuestra mirada para inspeccionar al hermano y empezar a usarla para ver la necesidad, la herida, el llanto, la urgencia del mundo y la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Jesús nunca ocultó el costo del discipulado. Y quizás esa es una de las razones por las que hoy nos cuesta tanto hablar del precio del Evangelio. Es porque hemos escuchado demasiadas versiones suavizadas de lo que significa seguir a Cristo. Jesús nunca nos suavizó el costo, nunca engañó a nadie con un discipulado cómodo. Nunca llamó a las multitudes con promesas de una vida fácil. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dijo: toma la cruz. Y tomar la cruz no es una metáfora romántica. Tomar la cruz es una sentencia de muerte para el ego, es morir al orgullo, a la autosuficiencia, a la tibieza, es morir a la fe selectiva que solo obedece cuando no cuestiona demasiado, es morir a nuestra necesidad de aprobación y de ser exaltados, es morir a esa versión de nosotros que quiere a Cristo como Salvador, pero no como Señor absoluto. Porque la cruz no fue dada para decorar nuestra fe, fue dada para matar todo aquello que en nosotros todavía compite con Jesús.
Y tal vez esa es una de las razones por las que hoy nos cuesta tanto hablar del precio del Evangelio. Porque queremos un Cristo que nos consuele, pero no un Cristo que nos confronte. Queremos un Evangelio que nos sane, pero no uno que nos crucifique. Queremos una promesa, pero no siempre queremos el proceso. Queremos gloria, pero no queremos morir a lo que debemos morir. Sin embargo, el Evangelio no solo nos prometía vida eterna, también te llama a una muerte diaria. No solo te habla de resurrección, también te invita a pasar por esa misma cruz que Jesús vivió. No solo dice Cristo murió por ti, también te dice que ahora tú ya no te perteneces a ti mismo. Y aquí quiero hacer una pausa, porque quiero hablar de la persecución, del martirio y de hermanos que están sufriendo en lugares como en el Congo. Podría parecer que este mensaje solo aplica a quienes están en escenarios extremos, pero no es así. Sé que no todos seremos llamados al martirio físico. No todos vamos a predicar en una zona de guerra. No todos vamos a enfrentar el mismo nivel de persecución. Pero sí todos, absolutamente todos los que seguimos a Jesús, seremos llamados a pagar un precio. Quizás a ti no te van a pedir sangre. Tal vez solo te van a pedir obediencia. Tal vez te van a pedir renunciar a algo que te aleja de Dios. Tal vez te van a pedir integridad cuando todos a tu alrededor negocian. Tal vez te van a pedir perdonar cuando todavía duele. Servir en los secretos sin ser reconocido. Permanecer fiel cuando el cielo parece guardar silencio. Te van a pedir muchas cosas. Y quiero que cuando se te esté exigiendo el mínimo, te acuerdes de aquellos que están pagando un precio más grande que tú. Aquellos que están entregando su vida. Mientras a unos se nos pide soltar y obedecer, otros se les pide enterrar sus familias. Porque la pregunta no es solamente si estarías dispuesto a morir por Cristo en una nación hostil. La pregunta también es si estás dispuesto a vivir de verdad para Él en la vida que ya tienes. Porque a veces admiramos a los mártires, pero no obedecemos en lo cotidiano. Nos conmueven las historias de la iglesia perseguida, pero no somos fieles en nuestra propia asignación. Lloramos con el sufrimiento de otros, pero no dejamos que ese dolor nos transforme. Decimos que amaríamos a Cristo hasta la muerte, pero todavía no hemos aprendido a amarlo por encima de nuestros caprichos. Y quizás la pregunta hoy no es si estarías dispuesto a derramar tu sangre. Quizás la pregunta es algo mucho más cercano, más silencioso y más incómodo. Quizás Dios hoy te pregunta: ¿me darías tu vida tal como está? ¿Me entregarías tus hábitos, tu carácter, tus pensamientos, tu agenda, tus relaciones, tus planes, tu cuerpo, tus heridas? ¿Me darías esa parte de ti que todavía insiste en gobernar sin mí? Porque hay personas que jamás negarían a Cristo con sus labios, pero lo niegan todos los días con una vida que nunca termina de pertenecerle del todo.
El problema no es la comodidad de la iglesia. El problema es que, tal como lo dice la palabra, la iglesia está dormida. Dormida a los tiempos, dormida a la urgencia de la hora, dormida al dolor del cuerpo de Cristo, a la santidad, a la intercesión, a la compasión, dormida al clamor de las naciones. Porque al parecer dejó de importarnos lo que nos sucede a nuestro alrededor. La iglesia está dormida al peso real de la cruz. Dormida al hecho de que el evangelio sigue costando vidas mientras nosotros lo tratamos como contenido de consumo. Porque desde hace tiempo el Señor me habló y yo dejé de ver la televisión porque entendí algo muy profundo. Que estamos siendo manipulados. Porque los que mandan este tipo de cadenas de entretenimiento no están interesados en que sepas lo que pasa en la vida real. Quieren justamente eso, mantenerte entretenido para que no puedas ver más allá. Y estamos tan distraídos que nos acostumbramos a oír los sermones sin temblar, a cantar las letras profundas sin examinarnos, a publicar versículos sin vivirlos, a hablar de avivamiento sin querer morir al yo, a decir úsame Señor mientras seguimos protegiendo todo aquello que no queremos entregar. Ahora hágase tu voluntad mientras seguimos negociando con la voluntad de Dios cada vez que ésta toca nuestras áreas favoritas, nuestras idolatrías funcionales o nuestros planes personales. Y yo creo que parte de la carga de este mensaje es precisamente esa, que el Señor despierte a su iglesia, que la saque del entretenimiento espiritual, que la saque de la religión de apariencias, que la saque de la competencia entre hermanos, que la saque del evangelio cómodo, predecible y sin costo, y que la vuelva a llevar al lugar donde la cruz pesa, donde la gracia se honra, donde la santidad importa y donde la vida se rinde de verdad. Que la vuelva a llevar al altar, porque el evangelio no vino a hacerte una persona más inspirada, vino a hacerte una persona crucificada con Cristo. No vino a darte un lenguaje nuevo solamente, vino a darte un corazón nuevo. No vino a hacerte más religioso, vino a hacerte más parecido a Jesús. ¿Cómo respondemos a todo esto? No con una culpa vacía o una emoción momentánea, no con un llanto que dura una noche y mañana vuelve a convertirse en indiferencia. Respondemos con arrepentimiento verdadero, con una revisión honesta del corazón, con una fe que vuelva a ser obediente, con una gratitud que deje de ser discurso y se convierta en una vida rendida, con intercesión real por la iglesia perseguida, por aquellos que sufren, con generosidad, valentía, compasión y santidad, con un sí sincero a la voluntad de Dios. Porque Él nos mandó a sufrir con los que sufren y a ser parte de lo que atraviesa el cuerpo de Cristo. Porque, seamos sinceros, creo que
la mayoría jamás estaríamos dispuestos, ni siquiera seríamos capaces de sobrevivir a la persecución, a ser mutilados, a perder la vida por este evangelio. Yo creo que nosotros jamás vamos a entender que mientras en algunos lugares del mundo la iglesia canta con miedo a ser descubierta, otros cantamos con micrófonos, luces y libertad, pero sin estar presentes, sumergidos en nuestra propia cotidianidad, en nuestras obligaciones. Mientras algunos oran en secreto porque una Biblia puede costarles la vida, nosotros tenemos acceso a la palabra en múltiples versiones, en aplicaciones, y aún así no la leemos. Quiero dejarte algo en el corazón. Mientras en algunos lugares entierran a sus muertos por causa de la violencia, nosotros a veces ni siquiera encontramos tiempo para agradecerle a Dios por un día más. Debemos devolver al temor al Señor, no a ese que nos hace sentirnos más santos, sino a ese temblor por procurar todo lo que Él ama. Debemos de tener vergüenza santa, arrepentimiento. El conocer la verdad de un evangelio que cuesta debería producir una oración desesperada. Debería de producir en nosotros un cambio. Y creo que aquí voy a cerrar. Padre, hoy no vengo delante de ti con algo liviano. Vengo con el corazón confrontado, quebrantado y expuesto delante de tu presencia. Señor, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces hemos hecho del evangelio algo como light. Perdónanos porque hemos querido que tú no... hemos querido tu nombre sin tu cruz, tu poder sin tu proceso, tu gloria sin obediencia, tus promesas sin rendición. Perdónanos porque a veces hemos tratado tu sacrificio con una ligereza que no corresponde a la sangre que fue derramada por nosotros. Perdona nuestra gratitud superficial, nuestra obediencia parcial, nuestro cristianismo de apariencia. Perdónanos por discutir por tonterías mientras tu cuerpo sangra en otras partes del mundo. Perdónanos por estar tan ocupados defendiendo nuestra imagen espiritual que olvidamos llorar con los que lloran, interceder por los perseguidos y vivir con el peso santo de tu llamado. Perdónanos porque hemos usado nuestros ojos para criticar, para medir, para señalar, para juzgar a nuestros hermanos, mientras en otras partes del mundo hay ojos llenos de dolor, de lágrimas, de trauma, de miedo.
de desesperanza y dolor. Perdónanos porque a veces hemos usado la mirada de inspección, pero no para ver la necesidad ni la herida, sino para terminar de hundirnos los unos con otros. Perdónanos porque hemos sido ligeros con lo que para otros está costando sangre. Señor, yo hoy te pido por esas personas heridas. Te pido por la gente de Kivu, de Itura, de Goma. Te pido por esas naciones que sufren persecución. Te pido por las madres que han visto morir sus hijos. Te pido por las personas que han visto caer a sus esposos. Te pido por los niños huérfanos, por las comunidades desplazadas, por las víctimas de la violencia, por quienes cargan memorias demasiado dolorosas para poner en palabras. Te pido que cada hermano y hermana que hoy te ame en medio del horror sea ese refugio para ellos, justicia para ellos, sea el consuelo para ellos, sea pan para ellos. Dales ese descanso. Mira a aquellos mutilados, aquellos que les han arrancado las manos por tu palabra. Restáurale su alma, quita el dolor y ven a darles ese gozo que tú solo puedes darle. Sé sanidad para sus cuerpos, para sus memorias, para sus noches, para sus heridas visibles e invisibles. Y te pido algo más, Señor. Enséñanos a acercarnos al dolor ajeno con reverencia. Líbranos de las respuestas fáciles, de las frases vacías. Líbranos de la ligereza espiritual que intenta explicar rápido lo que debería llevarnos primero a llorar, a callar, a abrazar e interceder. Danos ternura, compasión, discernimiento. Danos el tacto que tú tienes. Danos el corazón tuyo. Danos la capacidad de sentarnos con el que sufre sin necesidad de protagonismo, sin necesidad de tener todas las respuestas, pero sí con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Señor, despiértanos. Despierta tu iglesia. Sacúdenos. Sácanos de la comodidad. Haznos vomitar la tibieza. Sácanos del entretenimiento espiritual, de la competencia entre hermanos, del orgullo religioso. Sácanos de la obsesión por parecer santos mientras descuidamos la santidad real. Sácanos de la costumbre de oír tu palabra sin permitir que nos penetre, que nos rompa. Enséñanos a honrar el Evangelio con la vida. Enséñanos a obedecerte cuando duele. Enséñanos a ser fieles en lo secreto. Enséñanos a amar la verdad más que nuestra comodidad. Enséñanos a vivir de tal manera que si un día se nos exige más, ya hayamos aprendido a entregártelo todo. No permitas que este mensaje nos deje igual. No permitas que sea solo un momento emocional.
Marca nuestra conciencia, rompe nuestra indiferencia. Haznos una iglesia menos obsesionada con parecer espiritual y más comprometida con amar, servir, obedecer y permanecer. Haz de esta generación una que no solo hable del precio del Evangelio, sino que esté dispuesto a pagarlo en obediencia, en fidelidad, en consagración y amor. Que cuando nos toque sufrir por tu nombre, podamos tener tu gracia para permanecer, y si nos toca derramar nuestra sangre, entonces al menos podamos derramar la vida entera en obediencia, porque tú eres digno de toda honra, tú eres digno de todo sacrificio, tú eres digno de toda alabanza sin importar las circunstancias. Danos el corazón, Señor, para poder honrar tu sacrificio. Ayúdanos a despertar. Ayúdanos, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.